En 2026, Colombia enfrenta una de las contiendas electorales más complejas de su historia reciente. Con la elección presidencial en mayo, el ambiente político está cargado de tensiones, polarización y desconfianza. Hoy te explico cómo están los sectores políticos, el estado de la oposición, el oficialismo y cómo los escándalos del presidente Gustavo Petro podrían influir en la decisión de los votantes. El ambiente político colombiano está altamente polarizado. Analistas describen una escena donde la desconfianza hacia las instituciones es fuerte y la seguridad es una preocupación importante para los electores. Además, hay otros elementos clave. La contienda está marcada por diferencias profundas entre sectores de derecha, centro y progresistas. Un tema transversal es la inseguridad y la expansión de grupos armados ilegales en amplias zonas del país, lo que altera la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado de garantizar el orden. Y las consultas muestran que el acceso a la salud, costo de vida y seguridad figuran entre los principales temas de preocupación de los votantes antes de las elecciones presidenciales. Aunque Gustavo Petro no es candidato por mandato constitucional, no puede reelegirse, su presencia política sigue influyendo en los debates. El discurso público está dominado por acusaciones cruzadas, desconfianza en sus reformas y una ciudadanía fatigada por múltiples crisis simultáneas. ¿Cuál es el estado de la oposición? La oposición en Colombia, conformada principalmente por fuerzas de centro-derecha y derecha, se encuentra en un estado de fragmentación de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, con posible segunda vuelta el 21 de junio si ningún candidato supera el 50% de los votos. Este panorama refleja una falta de cohesión estratégica agravada por la polarización heredada del gobierno de Gustavo Petro, el asesinato de figuras como Miguel Uribe Turbay en 2025 y una sobreoferta de aspirantes, más de 20 candidatos declarados o posibles en total para el sector opositor. No hay un líder claro que unifique el bloque, lo que podría diluir sus votos en la primera vuelta y favorecer al oficialismo de la izquierda, que aparece más organizado en las encuestas iniciales. Candidatos como Abelardo de la Espriella emergen con fuerza en sondeos, pero su estilo ultraconservador y trompista genera rechazos en el centro, impidiendo una alianza amplia. La derecha tradicional, representada por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha perdido arraigo popular y opta por nuevos perfiles como el de Paloma Valencia. En todo caso, esta división se evidencia en la multiplicidad de consultas interpartidistas y candidatos independientes, lo que complica la formación de un frente unido contra el pacto histórico. La gran consulta por Colombia, buscando un candidato único. El próximo 8 de marzo se realizará la denominada Gran Consulta por Colombia, un mecanismo interpartidista de centro-derecha que coincide con las elecciones al Congreso, donde se elegirán senadores y representantes a la Cámara. Esta consulta busca reducir la fragmentación seleccionando un candidato único para representar al bloque opositor en la primera vuelta presidencial, evitando la dispersión de votos. Sin embargo, no incluye a toda la derecha. Figuras como De la Espriella o Sergio Fajardo han declinado participar, optando por ir directamente a mayo, lo que acentúa la ausencia de un líder unificado. La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría ubica que, de todo el abanico de candidatos que participarán en esta consulta, 9 en total, los 3 más opcionados son Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán. El uribismo no ha logrado mantener esta hegemonía, sigue siendo una fuerza política muy importante y particularmente el partido político mejor organizado en la oposición, Centro Democrático, pero no tiene candidatos fuertes para estas presidenciales o más bien tiene muchas candidaturas que desdibujan un poco el voto de la oposición por el momento y es por eso que las elecciones legislativas de marzo van a ser una etapa importante hacia la presidencial que se juega en mayo, particularmente porque ahí va a haber una consulta, unas primarias de la derecha que permitirá de pronto clarificar un poco la oferta política por parte de la oposición. ¿Cuál es el estado del oficialismo? El oficialismo en Colombia, representado principalmente por el Pacto Histórico y fuerzas progresistas aliadas, muestran un mayor grado de unificación estratégica en comparación con la oposición de centro, derecha y derecha, que permanece fragmentada con múltiples aspirantes y sin un líder consolidado. Esta cohesión se evidencia en la fusión del Pacto Histórico como partido único en junio de 2025, lo que le permite presentar un candidato fuerte para las presidenciales del 31 de mayo. Su unidad le ha permitido ir ganando más adeptos, tanto que en la consulta interna de octubre del año pasado, donde salió elegido Iván Cepeda como candidato de esa coalición,
movilizó casi 3 millones de votos. La consulta Frente por la Vida, futuro incierto. La consulta interpartidista del oficialismo, conocida como Frente por la Vida o Pacto Amplio, también está programada para el 8 de marzo de este año. Su futuro está en veremos, después de que el Consejo Nacional Electoral determinara que el senador y candidato del petrismo, Iván Cepeda, no puede participar en dicha consulta tras haber estado en la que se llevó a cabo en octubre del 2025. Con esta decisión, la figura a vencer ya no está contemplada en el tarjetón o boleta electoral, por lo que sus rivales, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, tendrían que medirse entre ellos, y eso significaría una pérdida innecesaria de recursos y esfuerzos. Cepeda anunció que irá directamente a las presidenciales de mayo en representación del pacto histórico, lo que no basta para dividir el voto progresista, sino más bien, al quedar fuera de la consulta, tendrá más tiempo para hacer campaña para amplificar su visión de país al ser considerado como el sucesor de Gustavo Petro, y allí mismo podrá continuar con el proyecto de reformas sociales, la paz total y la transición energética. El hecho de ser oficialismo por primera vez ha obligado a la izquierda a organizarse, a apoyar este gobierno, y es la única fuerza política que tiene un candidato único, aunque hay otros pequeños candidatos de izquierda, pero se considera que Iván Cepeda es el candidato del proyecto de la izquierda en el gobierno. Ha ganado unas elecciones primarias en el mes de octubre y eso le da una legitimidad fuerte frente a una oposición que está bastante fragmentada. Escándalos de Petro y su impacto en el censo electoral. Los escándalos que han rodeado al presidente Gustavo Petro durante su mandato, desde el desvío de millones de pesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hasta su anexión a la lista Clinton por parte de Estados Unidos, han tenido un impacto significativo, pero no definitivo, en los votantes colombianos de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Aunque estos episodios han contribuido a una percepción de desgaste gubernamental y a una desaprobación que ronda el 53% en varias encuestas, el núcleo duro del petrismo se mantiene sólido en torno al 35-40%, lo que sugiere que no ha erosionado por completo su base electoral. En un contexto de polarización extrema, estos escándalos alimentan el voto de castigo entre independientes y opositores, pero también refuerzan la narrativa victimista del oficialismo, que acusa a élites y medios de una guerra sucia. Encuestas como la de Guarumo y Ecoanalítica de enero de este año muestran una aprobación del 40.2%, mientras que otras como Atlas Intel indican un 35.7%, con un repunte reciente atribuido a medidas populares como el aumento del salario mínimo y avances en reformas sociales. Sin embargo, el impacto podría ser mayor en regiones clave como Antioquia o Bogotá, donde la percepción de inseguridad y corrupción ha crecido, potencialmente diluyendo votos en el centro y favoreciendo a candidatos de derecha. Lo que va a ser clave en estas elecciones es la movilización del electorado, la participación en particular. Gustavo Petro había sido electo en 2022 con la movilización electoral en las urnas de barrios públicos difíciles de movilizar en las elecciones, particularmente los jóvenes que habían votado masivamente por él, la población de las regiones más apartadas del centro del país, la costa pacífica en particular, y también la población más marginalizada de las grandes ciudades del país que habían votado por él. Son públicos difíciles de movilizar para la izquierda. En conclusión, las elecciones presidenciales de mayo próximo son fundamentales para determinar si Colombia sigue siendo gobernada por la polémica y cuestionada izquierda o la derecha regresa al poder. Sin embargo, la división de la oposición hace que el oficialismo tenga altas probabilidades de continuar su proyecto político por 4 años más. La base política representada en Iván Cepeda es sólida, lo que le da una clara ventaja competitiva frente a contrincantes ideológicos. Candidatos como Abelardo de la Espriella podrían dar la sorpresa. Sin embargo, su personaje ha levantado odios y amores en todas las orillas políticas, lo que no se traduce directamente en más apoyo, sino en más distanciamiento. Lo que sí es de destacar es el rol del Consejo Nacional Electoral. Con gobiernos latinoamericanos que tienen a este organismo en su bolsillo, su clara independencia del gobierno proyecta tranquilidad y transparencia en las votaciones que vienen. Es más, brinda la garantía electoral que se necesita en países donde sus gobernantes suelen tener tendencias autocráticas.
En poco más de 100 días sabremos, si no hay segunda vuelta, si Colombia se une a la tendencia latinoamericana de dejar atrás los gobiernos socialistas o continúa bajo su desastroso dominio.